¿Qué tal amigos de REC TV? Buenos días. Estamos en otro punto de la ciudad a esta hora, aquí preparando un cafecito en este nuevo amanecer, nuevo despertar, y en compañía de un gran personaje, un gran amigo, el ingeniero Luis Esper, experto en el tema de administración pública, manejo monetario. Y con él esta mañana vamos a tratar un tema de mucho interés. Con el perdón de ustedes, déjenme probar cómo está este café. Capuchino. Está muy, muy delicioso. Muchas gracias. Poniéndole un plus, además, a esto de la comunicación, ¿no? Eso de estar encerrado en cuatro paredes, y gracias a la facilidad de la tecnología y de el acoplamiento de las corrientes de desarrollo de la humanidad, peor ahora en el mundo de pandemia, pues tenemos que articular muchos factores y actores para poder avanzar y desarrollarnos. Es un contento compartir con ustedes esta mañana. ¿Y para qué lo hemos invitado al ingeniero Luis Esper? La Asamblea Nacional, con 88 votos como preámbulo, anoche aprobó la Ley de Defensa de la Dolarización, que establece nuevas políticas y nueva forma del manejo del Banco Central del Ecuador. Establece la creación al menos de dos juntas, una junta financiera y una junta monetaria. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué implica todo este lenguaje y esta nueva nomenclatura en el sistema financiero nacional? Buenos días, bienvenido, ingeniero Luis Esper. Buenos días, Eduardo. Buenos días a todas las personas que nos escuchan por este medio. Efectivamente, ayer en la aprobación de la ley de dolarización, como nos las vendieron a la comunidad, era una ley que iba a defender los depósitos que estaban en el Banco Central. Los depósitos del Banco Central están constituidos por dos fuentes. La fuente del encaje bancario, que está del 3 al 5% de todos los depósitos que están en el sistema financiero. El encaje o el porcentaje depende de la política que el gobierno quiera implementar en ese momento sobre la liquidez del sistema financiero. Si no hay mucha liquidez en el sistema si hay mucha liquidez en el sistema financiero, aumenta el encaje bancario. Si no hay liquidez, baja el encaje bancario, que son las reservas o el porcentaje de depósito que todo el mundo tiene en el sistema financiero. Y la otra fuente de recursos del Banco Central son los excedentes que quedan después de los cobros de la venta del petróleo, los impuestos y todos los ingresos que hay del Ecuador. Entonces, estos recursos que son manejados exclusivamente por el gerente del Banco Central, en donde la Constitución, en el artículo 303, establece que las políticas monetarias las ejecuta a través del Banco Central, como dice también el Código Orgánico de Financiamiento en el artículo 27. Entonces, prácticamente el manejo directo de esto, el Poder Ejecutivo lo pierde. ¿Lo pierde o lo traslada? O lo traslada, porque en suma, en cambio, tiene poder para nombrar a quienes controlan estas dos juntas. Entonces, ahí viene, ya en la Constitución del Banco Central, ya no va el presidente de la República a nombrar al gerente del Banco Central, sino que tiene que nombrar un directorio, y este directorio nombra al gerente del Banco Central. Pero igual lo nombra el presidente. La constitución de estos 5 miembros del directorio son representantes, unos son nombrados por el presidente, otros son por otras instituciones, que no está bien claro este tema. Y ellos, a través de una terna, envían para el nombramiento de los representantes de esta Junta Política Monetaria y Junta Política Financiera, que son estas dos juntas, que es donde se traslada prácticamente las políticas que tiene que establecer el gobierno respecto a qué tipo de política, encaje bancario, qué otra política, tasas de interés, qué otra política, comisiones financieras
que cobran los bancos por los servicios que dan, ya lo establecerían esta Junta, ya no sería una política del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿a quién beneficia esta ley realmente? ¿Qué tiene que ver garantizar la dolarización? Como siempre dije, antes de las elecciones del 11 de abril, los políticos nos vendieron esta ley porque había la otra tendencia política, hablaba directamente de poder meter mano a la reserva monetaria, la Reserva Monetaria Internacional que la administra el Banco Central, meterle mano y sacar de ahí los 1.000 millones para los $1.000 que iba a entregar que no estaba definido a quién mismo iba a dar. Bueno, hablaba de 1 millón, creo, de ecuatorianos. Sí, $1.000 era $1.000 millones. Dice, pero está la plata en el Banco Central. Entonces, como atrás de esa información asustó al sistema financiero. Correcto. Entonces hay que proteger la dolarización porque van a meter mano a las reservas del encaje bancario y las reservas que tienen los depósitos, que son prácticamente los ingresos del país, son de los gobiernos autónomos centralizados y para pagar al sector público. Entonces eso causó que todo el país se preocupara, porque si hacen uso de esas reservas, había la contraparte que el Fondo Monetario Internacional les dijo que no iba a haber el segundo desembolso si es que tomaban recursos de la reserva monetaria. Entonces dijeron que esto se puede prácticamente puede poner en riesgo la dolarización. Entonces se hizo la ley para proteger las reservas del Banco Central. Pero al ganar la otra facción que mantenía que no iba a meter la mano al Banco Central, ya esta ley no es necesaria, porque era para protegernos de la otra propuesta política, el otro candidato político. El actual presidente estableció claramente que no va a meterle mano a la Reserva Monetaria Internacional. Entonces ya no tenemos que protegernos la Reserva Monetaria del Banco Internacional, ya no la tenemos que proteger, porque es política del gobierno actual, en su propuesta de campaña, no meterle la mano al Banco Central. Obviamente. Ahora, esto también es para cumplir, sí, siga tomándose su cafecito, por favor, ingeniero. Esto también es para cumplir los compromisos con los financistas internacionales, para cumplir y garantizar a los que tienen los bonos que las cosas no van a ir por mal camino, que no van a ser perjudicados. Bueno, aquí en la ley que se está formando se regresa, otra de las cuestiones que causa ruido en la ley es el nombramiento de los 5, el directorio. Este directorio nombra al Banco Central, mandan la terna a la Asamblea para que nombren a los 2 directores de estas 2 juntas. Luego el Banco Central tiene que emitir 4 tipos de balances. El primer balance tiene que ser todos los depósitos que son de encaje bancario que están ahí, para distinguir cuál es el balance de los encajes, cuáles son los depósitos de las otras instituciones financieras. El segundo balance son los otros depósitos de las instituciones financieras, como son la CPN, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y demás instituciones financieras estatales. El tercer balance son todos los ingresos que existen de parte de las otras instituciones no financieras que depositan ahí, como puede ser Petroecuador y el resto de las instituciones públicas. Y el cuarto balance es la diferencia entre los pasivos y activos, que es el patrimonio que tiene que tener el Banco Central. Entonces aquí se queda claramente definido en cada uno de los balances cuáles son los recursos de cada uno de estos segmentos. En caso de una emergencia, el gobierno central, como ya no tiene injerencia de esta Reserva Monetaria Internacional, no podrá utilizar, llamemos así, momentáneamente los recursos que están en el encaje bancario para solventar alguna contingencia o alguna emergencia que tenga el país, porque estará limitado. ¿Esto viabiliza el camino del manejo financiero del nuevo gobierno? Bueno, al delegarle las funciones de establecer las tasas activas, pasivas y las comisiones a un grupo de notables, llamemos así, que serían estos 5 miembros del directorio, prácticamente se le va a dificultar al presidente actual
el cumplimiento de sus propuestas de campaña, que fue liberar el sistema financiero para la apertura de la banca internacional. Eso lo está escrito en su plan de gobierno registrado en el Consejo Nacional Electoral. Le ponen un cuello de botella. Correcto, porque ya no, él no lo puede implementar como una política y la ejecución a través del Banco Central, según la Constitución, en el artículo 303, que es el poder ejecutivo que establece las políticas a través del Banco Central. Ya no lo va a poder hacer. Tiene que empoderarse entonces de la autogestión y la capacidad que tenga de gobernabilidad. Tendría que hacer, lobby con este miembro del directorio del Banco Central para que alinee a las políticas que quiere el gobierno central para la ejecución del país. Entonces pierde el control del gobierno central para establecer las políticas crediticias. Ya prácticamente la manejarían estos 5 miembros del directorio. Entonces la propuesta y uno de los ejes centrales del presidente actual es esa, y también los 1.000 millones a 30 años al 1%. Entonces esos recursos, ¿de dónde pueden venir? No puede ya, al haber estos 4 balances, ya no, ¿de dónde puedo sacar los recursos? Del encaje bancario, de los depósitos de las instituciones no financieras, de los depósitos de las instituciones financieras, los depósitos de las instituciones no financieras, o del patrimonio, que es la parte. Entonces se le complica el cumplimiento de llamemos así, de las propuestas que él ha realizado. La aprobación de esta ley, ingeniero, desde la Asamblea, tiene un espíritu entonces empresarial y no social. Yo creo que se están generando las mismas condiciones que hubo en el año 1991, porque hay otra, en el año 1991 se creó la ley de instituciones financieras, en donde limitaba en ese entonces a la superintendencia de bancos calificar la cartera de los bancos. Categoría A, B, C, entonces era cualquier cartera. Liberaba las inversiones fuera del país de la banca privada. Entonces prácticamente desde 1991 hasta el 99, 2000 creo que se dio la dolarización, hubo un excedente o concentración de crédito en grupos económicos del país. En esta ley actual de defensa de la dolarización establece que este directorio, como las funciones, puede establecer los límites máximos de financiamiento a las instituciones financieras. Y otro dice que que el Banco Central no puede, con los recursos del banco, no pueden acceder a financiamiento del sector público, es decir, compra de bonos del Estado. No pueden prestar recursos de la Reserva Monetaria Internacional para las instituciones públicas. Es decir, se prohíbe que el Estado acceda a los recursos de la Reserva Monetaria Internacional, pero sí dejan abierta la puerta para que obtengan financiamiento la banca privada. Entonces, eso... O sea, todo está delineado para garantizar a la banca su dinero. Prácticamente para consolidar y blindar, blindar claro. Garantizar o blindar. Porque ¿qué pasaría aquí en el país? ¿Quién manejaría las transferencias internacionales de los recursos que entran y salen del país? De la inversión privada, de las utilidades que sacan los inversionistas. Porque sabemos que otra de las propuestas del gobierno actual es disminuir el impuesto de salida de divisas. Este impuesto de salida de divisas, en un modelo de dolarización se corre el riesgo más bien de desdolarizar. ¿Por qué? Porque en esta coyuntura actual que estamos con la pandemia, no tenemos que ser muy optimistas que porque bajamos los impuestos, disminuimos el impuesto de salida de divisas, enseguida va a venir la inversión. Si ni los mismos ecuatorianos que tienen ingentes recursos económicos fuera del país van a traer la plata acá, va a venir un inversionista. Entonces ahí veo mucho optimismo en el gobierno que al implementar esta política enseguida va a venir la inversión extranjera, pero no es así. Esto se corre el riesgo más bien de que se facilite la salida de divisas del país con el manejo del Banco Central, porque ellos también van a manejar las transferencias internacionales. Porque es un país que no demuestra solvencia productiva. Más es por el dueño de un capital
ellos al mínimo riesgo de que tengan de que sean confiscados sus recursos, enseguida los sacan. Por lo general, todo el sector empresarial que tienen agentes utilidades, obtienen las utilidades y tratan de sacar esas utilidades o las tienen invertidas en el país a través de empresas offshore para poder sacar las utilidades del país y no reinvertir. Entonces, el impuesto de salida de divisas, que sería controlado por el Banco Central, controla el ingreso y salida de las divisas, ya no sería manejado por el Poder Ejecutivo, sino por estos 5 miembros del directorio, que además de las funciones que hemos visto, ellos también tienen las funciones de hacer cuando usted paga con tarjeta de crédito de un banco al otro banco, ellos también hacen el cruce de las cuentas. Ya no lo hace el Banco Central, sino una de estas juntas monetarias o financieras, no sé cuál de las dos, tendría esa función. Porque todavía habría que estar a la expectativa de ver en la reglamentación interna algo. No está claro realmente, pero la decisión está tomada. La ley de defensa de la dolarización ha sido aprobada. Se establecen 2 juntas. Una junta financiera, una junta monetaria, y ustedes acaban de escuchar y los 4 balances. Y los 4 balances que los ha explicado perfectamente esta mañana el ingeniero Luis Esper. Lo dejo, ingeniero, en la parte final de esta entrevista, indicándole que siempre vamos a estar en contacto en este tipo de análisis tan importante para nuestra comunidad y nuestra sociedad. Otro factor que me acuerdo de los apuntes que tuve es que les va a exigir un índice de solvencia técnica patrimonial a las cooperativas de ahorro y crédito del 9%, sí. Es decir, sube el índice de solvencia, lo que puede causar que quiebren cerca de 400, 500 cooperativas, que actualmente el sector cooperativismo, que es el sector de el sector financiero de la economía popular solidaria, que se echa al traste también esa normativa. Estamos viendo que el sector cooperativismo ya está casi manejando el 30 a 40% de los recursos financieros del país. Entonces, al subirle el índice de patrimonio técnico al 9%, tendrán que fusionarse las cooperativas o tendrán que desaparecer. Esta ley finalmente no garantiza una economía social, no garantiza una economía popular, no garantiza una economía de desarrollo productivo desde la base de la sociedad. Más bien limitaría al gobierno central implementar políticas crediticias, fijar tasas de interés activas y pasivas y fijar las comisiones que los bancos ganan de los servicios que nos dan a los cuentos. Y ya pierde ese poder. Ya no es del Poder Ejecutivo, sino de los 5 miembros de este directorio y de los 2 representantes de estas 2 juntas, tanto monetaria como financiera, de implementar estas políticas. Entonces, la propuesta del presidente actual, elegido, es de poder bajar estas tasas de interés. ¿Cómo lo va a hacer si tiene que trabajar con estos 5 miembros del directorio? Y otra que en el articulado de la Ley de Defensa de la Dolarización establece que la Contraloría no puede hacer fiscalización de los manejos de esta Reserva Monetaria Internacional. Es decir, quedan blindados absolutamente y no le responden a nadie. Entonces, esto es lo que causa preocupación. ¿Cómo va el gobierno a operativizar sus propuestas de campaña con un banco central que pierde su autonomía y le dejan el poder de las políticas monetarias a un directorio? Entonces, tendrían que reformar también la Constitución, el artículo 303, y la Ley de Código Monetario en el artículo 27, porque delega al gobierno central, a través del Banco Central, la ejecución de las políticas monetarias del país. Muchas gracias al ingeniero Luis Esper por la profundidad en esta entrevista del tema del manejo monetario y esta nueva decisión, esta nueva ley de garantizar la dolarización en el Ecuador. Seguiremos profundizando, seguiremos elevando el nivel de discernimiento de lo que sucede con las políticas monetarias del país y cuán cerca o lejos estamos
de beneficiar a los excluidos de por vida en una nación como el Ecuador. Esto es REC TV, tu canal ideal. En cualquier momento estaremos en otro punto de la ciudad y provincia de Esmeraldas. Volvemos.